Ah, hijo mío, ven y siéntate cerquita de tu abuela. Lo que te voy a contar no es algo que se diga al paso. Es de esas historias que una guarda bien hondo en el pecho, como quien esconde un secreto bajo la almohada. Han pasado tantos años ya, más de 50 quizá, pero hay cosas que el tiempo no logra borrar. En aquel entonces, yo tenía apenas 18 años. Era una chica sencilla, criada en un pueblo donde todos se conocían y la vida parecía seguir un compás tranquilo, casi monótono. Vivía con mis padres en una casita de madera pintada de celeste, con un balconcito al frente y una mecedora que crujía con cada atardecer. Los domingos eran siempre iguales, nos poníamos la mejor ropa, recogíamos el cabello en un moño, un perfumito suave, y nos íbamos a la iglesia. Nuestra congregación era pequeña pero muy devota. Todos se saludaban por el nombre, se confiaban los unos en los otros, y por encima de todo, creían en nuestro pastor. Elías se llamaba. Era alto, de voz pausada, con unos ojos tan profundos que parecía que te leían por dentro. Tenía un modo de hablar que hechizaba. Y no lo digo con rencor, hijo, en aquel tiempo yo también creía ciegamente en cada palabra que pronunciaba. Por eso, nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba lo que se escondía detrás de su sotana, ni lo que ocultaba tras ese rostro sereno. Yo colaboraba en la iglesia, cuidaba de los niños, ordenaba los bancos, limpiaba el altar. Y por esa entrega, terminé oyendo lo que no debía. Fue una mañana de miércoles. Había ido temprano a preparar unas cosas para el culto de la noche. La puerta estaba entreabierta, lo cual me pareció raro, porque normalmente solo el pastor tenía llaves. Entré con cuidado, pensando que ya estaría adentro, y lo llamé, Pastor Elías. Nadie respondió. Avancé por los pasillos de madera que crujían bajo mis pies, y entonces escuché unas voces que venían del cuarto de oración, ese que está detrás del altar. No eran rezos. Eran risitas apagadas, susurros que no tenían nada de santo. El corazón me empezó a latir más fuerte. Algo dentro de mí me decía que me fuera, que no me metiera. Pero la curiosidad, hijo, es un veneno dulce, sobre todo cuando una es joven. Me acerqué con cautela hasta la puerta entreabierta. Vi la figura de una mujer que se alejaba del pastor. Era doña Marlene. Casada. Miembro respetada de la congregación. Esposa del hermano Paulo, un hombre trabajador, siempre presente en cada reunión. Y allí estaban ellos dos. Solos. Demasiado juntos. Demasiado sonrientes. Me quedé helada. No quería creer lo que mis ojos veían. Quise pensar que era solo una conversación, un consejo espiritual. Pero sus gestos contaban otra historia. Cuando él le acarició el brazo y ella se inclinó en un abrazo que duró más de lo debido, supe que aquello no venía de Dios. Salí temblando, con el corazón atragantado en la garganta. Esa imagen me persiguió por noches enteras. No dije nada. Me callé por miedo, por respeto, por inocencia. Pero hoy sé que debí hablar. ¿Por qué, hijo mío? Eso fue apenas el inicio de una historia que todavía me quita el sueño. Esa misma noche, al regresar a casa, no pude probar bocado. Mi madre me miró extrañada, preguntó si me sentía mal. Solo negué con la cabeza. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Quién me creería? El pastor Elías era casi un padre para todos. Había casado parejas, bautizado bebés, orado por enfermos. Y yo, una muchacha sin experiencia, sin voz, sin peso alguno. Si hablaba, dirían que mentía, que era envidia. Así que me lo tragué. Durante semanas enteras. Cada vez que lo veía predicar sobre fidelidad, sobre amor verdadero, algo me revolvía por dentro. Miraba a doña Marlene sentada allí, con cara de santa, junto a su esposo que no sospechaba nada. Me carcomía por dentro. Intenté alejarme de las tareas de la iglesia. Dije que tenía que estudiar más, que me sentía cansada. Me sentaba atrás, evitaba cruzar miradas con Elías. Y aún así, él me notaba. Un día pasó cerca y me dijo, «Te noto pensativa, hija. ¿Hay algo que te preocupe?» Aquello me dio un escalofrío. ¿Sabía que yo sabía? ¿Estaba tanteando? Ese día me fui antes de que terminara el culto y lloré hasta dormirme. Pero un mes después, algo cambió. Doña Marlene dejó de asistir a los cultos. Decían que estaba enferma, que se había ido a casa de una hermana, que necesitaba descansar. Rumores. Y Elías,
Por su parte, andaba más callado, más tenso, como si algo lo estuviera consumiendo. Fue ahí que empecé a entender que lo que había visto era apenas la superficie. Y aunque desearía haber sido ciega en ese momento, la vida, o Dios, quién sabe, me tenía preparada otra escena que marcaría todo para siempre. Una noche de lluvia, de esas en que el pueblo parece dormirse más temprano, regresé a la iglesia. Había olvidado mi abrigo gris de lana, el que mi madre me había tejido con tanto cariño. Pensé que solo sería entrar, recogerlo y volver a casa. Pero no, hijo. Desde aquel día, nada volvió a ser simple en mi vida. Al acercarme, noté que la puerta lateral de la iglesia también estaba entreabierta. Esa daba al cuartito donde guardábamos las provisiones y los libros de estudio. Y dentro estaban Elías, doña Marlene, y otra persona más. Era el hermano Paulo. Su rostro estaba rojo, los ojos llenos de lágrimas, y la voz le temblaba, no de frío, sino de rabia, de dolor. Sostenía un sobre marrón en la mano, de esos gruesos, y lo arrojó al suelo, frente al pastor. ¿Crees que soy un idiota, Elías? ¿De verdad pensaste que nunca iba a enterarme? El pastor, siempre tan sereno, intentaba mantener la compostura, pero las manos le temblaban. Hermano Paulo, por favor, hablemos como hombres de Dios. Pero en ese cuarto, hijo, Dios no estaba presente. Solo la verdad, desnuda, estallando como rayo en campo seco. El sobre se abrió y cayeron unas fotos. Fotos reveladas. No las vi todas, pero las suficientes. Elías y Marlene, en distintos lugares, siempre juntos. Demasiado juntos. En un banco de plaza. Frente a una pensión. En una, se estaban besando. Me escondí detrás de la puerta del pasillo, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que todos lo oirían. Temblaba como hoja. Marlene sollozaba. Decía que estaba confundida, que nunca debió haber pasado, que Elías la comprendía, que su marido ya no la miraba como hombre. Palabras afiladas, desordenadas. Y Paulo, él cayó de rodillas, no de debilidad, sino como quien se derrumba por dentro. Allí, en la casa de Dios. Elías, con mi mujer. Yo quería huir, pero las piernas no me obedecían. Entonces lo escuché. Un golpe seco, fuerte. Una bofetada. Paulo le cruzó la cara al pastor. Elías no reaccionó. Se quedó quieto, con la mejilla encendida, mirando hacia un costado. Pero en sus ojos no había culpa. Parecía alguien que ya había aceptado su castigo. Ahí supe que no era un error aislado. Era algo habitual, un hábito, un secreto antiguo. Salí corriendo, sin mi abrigo, los pies resbalando en el barro. Y esa noche supe que el mundo que conocía se había roto. Los días que siguieron fueron distintos. El pueblo ya no sonaba igual. Las calles callaban más de la cuenta. Nadie hablaba. Pero los ojos lo decían todo. Gente que antes se saludaba con abrazos ahora bajaba la cabeza. Los rumores habían empezado a circular. Primero eran susurros, cuchicheos en los bancos de la iglesia, en la fila de la panadería, en la parada del autobús. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos sabían. Alguien, y hasta hoy no sé quién, tuvo el valor de contarlo. Quizá fue el mismo Paulo. Lo cierto es que el escándalo se desató como incendio en paja seca. Paulo desapareció de la ciudad sin despedirse. Dicen que se fue a trabajar lejos. Otros decían que no aguantaba más mirar a nadie a la cara. Marlene se quedó. Y seguía yendo a la iglesia. Pero ya no era la misma. Sin maquillaje, sin su alianza, sentada sola en el último banco, con la mirada vacía. Una sombra. Y el pueblo la juzgó solo a ella. Como si todo hubiera sido culpa suya. Nadie mencionaba al pastor. Elías seguía predicando como si nada. Pero yo lo notaba distinto. Ya no sonreía. Su voz temblaba. Su mirada vagaba como si el infierno estuviera más cerca de lo que creía. Lo que más me dolía era el silencio. Porque él se quedó. Siguió predicando. ¿Y sabes qué hizo la directiva de la iglesia? Nada. Se taparon los ojos y cerraron la boca. Todos se equivocan, decían, Dios perdona. Pero eso no fue un error. Fue abuso. Fue traición. Y nadie se atrevía a llamarlo por su nombre. Dejé de ir a la iglesia. No podía.
Cada vez que cruzaba esa puerta, sentía que el piso me tragaba. Era una mezcla de miedo y repulsión. Y ahí comenzaron las cosas extrañas. Una noche soñé con fuego. Con gritos. Con la cara de Elías, pero sin ojos, solo dos huecos oscuros. Desperté empapada en sudor. Fui a tomar agua. Y al mirar por la ventana, hijo, juro por lo más sagrado que vi a alguien junto al portón. Una sombra. No distinguía el rostro, pero sabía que era él. Elías. Parado. Mirando. Inmóvil. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Parpadeé, y ya no estaba. A la mañana siguiente, encontré una carta en la puerta. Doblada con esmero. Sin remitente. Solo una frase escrita a mano. No todo lo que sabes debe ser contado. Esa frase me heló hasta los huesos. Y desde ese momento, entendí que el silencio era ley en aquel pueblo. Desde esa carta, hijo, mi vida cambió por completo. Fue como si hubiese abierto una puerta sin saber que del otro lado me esperaba el miedo. Y el miedo entró. Entró y se instaló conmigo. Tomó café a mi lado, se sentó en mi cuarto, me acompañaba hasta en los sueños. Pasé días caminando como alma en pena, mirando por encima del hombro, sospechando de todo y de todos. Sentía que todos sabían que yo sabía. Mis padres comenzaron a notarlo. Mi madre preguntaba por qué ya no iba a la iglesia. Yo solo decía que estaba reflexionando, que necesitaba tiempo. Ella, tan devota, no lo entendía. Para ella, la iglesia era el último lugar donde el pecado podía esconderse. Si le contaba todo, su corazón se partiría. Pero ese silencio impuesto empezó a doler. Y fue entonces cuando decidí escribirlo todo. Tomé un cuaderno viejo y una madrugada me senté a escribir. Cada cosa que había visto, oído, sentido. Detalle por detalle. Era mi forma de no volverme loca. Pero ni eso me dejaron tener. Un día salí a comprar leche a la tienda de la esquina. Dejé el cuaderno escondido debajo del colchón. Cuando regresé, ya no estaba. Nadie había entrado en la casa. Mi padre estaba en la sala, mi madre en el patio. Pero la ventana del cuarto, esa que yo había dejado cerrada, estaba abierta de par en par. El pánico me invadió. Sentí que me estaban vigilando. Y entonces lo supe. Alguien, quizá Elías, sabía que yo era una amenaza. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Después vinieron más señales. Una noche, al regresar del trabajo, sentí pasos detrás de mí. La calle estaba desierta. Las luces apenas alumbraban. Aceleré. Y los pasos también. Hasta que una mano se posó sobre mi hombro. Me paralicé. Me giré con las piernas temblando. Era el hermano Samuel. Un hombre callado, encargado de las finanzas de la iglesia. Me miró con ojos tristes y dijo solo una frase. Hay verdades que Dios revela, pero no siempre para que las digas. Guárdala, muchacha. Y se marchó sin decir más. Después de eso, empezaron a aparecer notas. Una colgada en el tendedero, otra dentro de la canasta del pan. Escritas a mano, con trozos de versículos o frases sueltas. La lengua es una espada. El castigo llega primero al que habla, luego al que peca. No cargues una cruz que no es tuya. Estaban advirtiéndome. Me estaban cercando. Y aunque intentaba olvidar, el corazón no me lo permitía. Porque, hijo, cuando una ve la injusticia tan de cerca, cuando le siente hasta el olor, ya no hay vuelta atrás. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. Algo que haría que todo lo vivido hasta ese momento pareciera solo el inicio de una pesadilla más profunda. Después de aquellas notas y la visita del hermano Samuel, vivía en un estado constante de alerta. No podía relajarme. Escaneaba cada mirada, cada palabra, cada sombra. El pueblo que antes parecía acogedor, ahora era un laberinto de ojos que me seguían a cada paso. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Era una mañana fría de agosto. Y dijeron que encontraron a doña Marlene desmayada en su casa. Unos hablaban de un colapso. Otros murmuraban que era depresión. Pero la verdad, la que no salió ni en los diarios ni en los cultos, era que había intentado quitarse la vida. Dicen que tomó muchas pastillas. Sobrevivió, pero por muy poco. Y ahí, hijo, fue cuando muchos comenzaron a abrir los ojos.
Aquello no era un pecado casual. Era devastación. Era consecuencia. Era ruina. El pastor Elías desapareció por una semana. Algunos decían que se había ido a orar a la montaña. Otros que tuvo un colapso nervioso. Pero nadie decía nada con certeza. Ni él mismo. Cuando volvió, parecía otro. Más viejo. Más apagado. El cabello más blanco. Y la voz, como si cargara un ataúd en la espalda. La iglesia se dividió. Unos aún lo defendían con uñas y dientes, jurando que era un siervo de Dios perseguido por el mal. Otros se alejaban en silencio, sin hacer ruido. Los cultos se hicieron más cortos. Las predicaciones más vacías. Y las sonrisas desaparecieron. Pero para mí, hijo, lo peor vino una noche en que mi padre me llamó a conversar. Él no sabía nada. Jamás sospechó. Pero era un hombre de mirada aguda, acostumbrado a leer entre líneas. Me dijo que había oído por ahí que yo andaba metida en chismes de iglesia. Y que eso, si seguía así, podía manchar el buen nombre de la familia. Hay cosas que no son asunto tuyo, hija, me dijo mirándome directo a los ojos. Tú no eres juez de nadie. Ay, hijo, ¿te imaginas lo que fue escuchar eso? Sabiendo todo lo que sabía. Habiendo visto hogares destruidos, una mujer rota, una congregación engañada. Y aún así, que me regañaran por mirar demasiado. Lloré en silencio. Me tragué la angustia. Y decidí volver a escribir, esta vez con más cautela. Compré otro cuaderno y lo escondí lejos de casa. Lo enterré en el patio trasero de mi amiga Mariaciña, al pie del viejo árbol de mango. Ella no lo sabía. Lo hice de noche, sin que nadie me viera. Pero ya ves cómo es Dios, o tal vez el destino. A la semana siguiente, Mariaciña me llamó alterada. Me dijo que había visto a alguien escarbando en su patio de madrugada. Alguien husmeando justo donde yo había escondido el cuaderno. Corrí al lugar. Y allí estaba el hoyo. El cuaderno había sido removido, aunque lo habían dejado de nuevo en su sitio. No lo entendí de inmediato. Pero lo que sí comprendí fue que alguien quería asegurarse de que ese testimonio no viera jamás la luz. Y entonces empezó lo más escalofriante. Las llamadas. De madrugada. Sin voz al otro lado. Solo el sonido de la respiración. Como si quisieran recordarme que estaban ahí, que me veían. Vivía en una pesadilla real, hijo. Una donde la verdad era más peligrosa que la mentira. Después de esas llamadas, empecé a tener miedo hasta de mi sombra. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la muchacha que cantaba en el coro, que cuidaba niños, que soñaba con casarse vestida de blanco. Esa muchacha había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer desconfiada, de mirada cansada y alma tensa. Empecé a evitar salir sola. Solo iba del trabajo a casa. Ya no pasaba por la plaza. No iba al mercadito ni a los cultos. Era como si me hubiese vuelto un fantasma del pueblo. Pero entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una madrugada de sábado, la iglesia ardió en llamas. Sí, hijo. Fuego de verdad. El cielo se tiñó de rojo. Me desperté por los gritos. Salí corriendo a la calle. El humo se alzaba como una señal. Las campanas repicaban con desesperación. Cuando llegué, el techo ya se estaba viniendo abajo. Las ventanas estallaban por el calor. Las llamas danzaban como si se burlaran de todos nosotros. Unos dijeron que fue un cortocircuito. Otros murmuraban que fue provocado. Pero nadie lo probó. Lo único cierto es que esa noche, la mitad del pueblo se quedó parada frente al incendio, viendo cómo las cenizas subían, como si fueran nuestros pecados volando con el viento. Y Elías, otra vez desaparecido. Ni una palabra. Ni una oración. Ni siquiera un intento por calmar a la gente. Fue el hermano Jonás, aquel viejito de bastón, el que se arrodilló en la calle mojada e improvisó una oración en medio del caos. Yo me quedé allí, mirando cómo el altar donde tantas veces me arrodillé se convertía en carbón. La madera que había limpiado con mis propias manos se deshacía ante mis ojos. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? El olor. El olor a Biblia quemada, a bancos calcinados, a fe hecha humo. Pero también había otro aroma. Uno más sutil. Uno que sabía a justicia.
como si Dios estuviera limpiando el terreno, no con castigo ruidoso, sino con su silencio firme. Como solo Él sabe hacerlo. Una semana después del incendio, llegó la noticia. Elías había dejado una carta. Pero no era una confesión. Era una despedida. Decía que no podía seguir sirviendo como guía espiritual mientras sus deseos pesaban más que su fe, que necesitaba alejarse para buscar su propia redención. Nadie supo a dónde se fue. No hubo ceremonia. No hubo despedidas. Y así, hijo, el pastor se volvió humo, igual que el templo. Pero si crees que ahí terminó la historia, te equivocas. Lo más oscuro aún estaba por venir. Y no llegó con fuego. Llegó con sangre. Después del incendio, el pueblo quedó sumido en un luto silencioso. Los cultos se realizaban en un salón prestado, con sillas de plástico y un mantel blanco haciendo de altar. Y aún así, la gente seguía asistiendo. No por fe, sino por miedo. Como si quisieran demostrarle a Dios que aún estaban presentes, aunque fuera entre ruinas. Yo, en cambio, me volví aún más solitaria. Me aislé del todo. Fue en ese tiempo que doña Marlene desapareció. Un día estaba sentada al fondo, cabizbaja, y al siguiente, nada. No avisó. No dejó nota. Su casa quedó cerrada con llave. Las ventanas bajadas. Nadie sabía nada. Pero yo soñé con ella esa misma noche. La vi parada en un campo abierto, envuelta en niebla, con los ojos hundidos y las manos estiradas hacia mí. Me decía, tú viste. Tú sabes. Me desperté con el corazón acelerado. Fui hasta su casa. Golpeé la puerta de hierro. Llamé su nombre. Solo me respondió el eco. Una semana después, un pescador encontró un cuerpo en el río. Era ella. La confirmación llegó por el pañuelo bordado que llevaba en el bolsillo y el collar que siempre usaba, con la letra P de Paulo. Unos dijeron que fue accidente. Otros, que se tiró. La verdad, quizás solo ella y Dios la conocen. Pero ahí, hijo, ahí me rompí del todo. Ver a esa mujer, tan viva, tan marcada, acabar así. Fue el golpe final. No hubo velorio. La familia decidió enterrarla lejos, en otro pueblo. En silencio. Para evitar escándalos, dijeron. Escándalo, hijo, es vivir con una culpa que no es tuya. Es morir con ella clavada en el pecho. Ese día regresé a casa, me senté al borde de la cama y lloré como una niña. No por los errores de ella, sino porque comprendí que en aquel pueblo, la verdad y la justicia nunca caminaron juntas. Y había algo más que no me dejaba tranquila. Elías. ¿Dónde estaba? ¿Se enteró? ¿Lloró por ella? ¿O siguió con su vida, cargando sus pecados como medallas ocultas? Entonces recibí otra carta. Sí, otra. Pero esta vez escrita con tinta azul y letra temblorosa. Solo decía, no era la única. Sin firma. Sin más palabras. Y ahí lo entendí. Marlene no fue la primera, y tampoco sería la última. Elías usaba el altar como vitrina y los pasillos de la iglesia como trampa. Y en ese momento, hijo, nació dentro de mí un deseo peligroso. El deseo de revelar todo, aunque fuera lo último que hiciera. Después de aquella carta, no era la única, pasé días en silencio. No podía comer, ni dormir, ni pensar en otra cosa. Era como si esa frase se hubiese clavado en mí como una espina. Si Marlene no fue la única, ¿quiénes más habían caído en esa red silenciosa? Volví a repasar recuerdos. Pensé en rostros de mujeres que dejaron de ir a la iglesia sin explicación. Otras que se mudaron de repente. Algunas que, de la noche a la mañana, dejaron de cantar, de sonreír, de creer. Empecé a armar un rompecabezas de ausencias. Y cada pieza que encajaba, me revolvía el estómago. Fue entonces cuando decidí ir a buscar a la última persona que, tal vez, sabría algo. La hermana Teresa, una de las mujeres más antiguas de la congregación. Ayudaba desde los tiempos en que Elías apenas llegaba como pastor joven. Vivía en una casita humilde al final de la calle de piedra, rodeada de rosales secos. Decían que se había alejado por temas de salud. Pero yo siempre lo dudé. Fui hasta allá con el corazón en la garganta. Toqué la puerta. Tardó en salir. Cuando abrió, tenía los ojos hundidos, como quien ha visto demasiado en esta vida.
No me reconoció al principio. Pero al decirle mi nombre, me observó largo rato, como si midiera si podía confiar en mí. Y entonces susurró: «Tú también viste, ¿verdad?». Aquello me heló la sangre. Entramos. Su casa olía a incienso viejo y a té de boldo. Me sirvió una taza con manos temblorosas. Y entonces habló. Contó que años atrás, antes incluso de Marlene, ella también había sido buscada por Elías. Que él se acercaba en los ensayos del coro, que la halagaba, que le decía que tenía un don especial. Que poco a poco fue acercándose más, hasta que el roce se volvió costumbre, y la costumbre, dolor. Teresa quedó embarazada. Y fue ahí que Elías desapareció. Le dijo que aquello no podía seguir. Que ella iba a manchar el altar de Dios. Le ordenó que se fuera del pueblo por un tiempo. Y cuando perdió al bebé, quedó sola. Sola y callada. Con la culpa colgándole del cuello como una cadena. Era joven. Tonta. Creía en todo lo que él decía, me dijo, con la voz hecha pedazos. Y después me vi con el alma rota, y nadie a mi lado. Salí de aquella casa con las piernas temblorosas. La verdad dolía más que cualquier mentira, pero esa conversación encendió una chispa en mí. Ya no podía seguir callando. Aquello era más grande que el miedo, más grande que la reputación del pueblo. Más grande incluso que el propio Elías. Decidí escribir una carta abierta. Con nombres. Fechas. Detalles. Escribí como testigo. Conté lo que vi, lo que oí, lo que me contaron. Pero no me quedé ahí. Hice copias. Una para los antiguos líderes de la iglesia. Otra para el periódico local, aunque dudaba que la publicaran. Y una última, la más importante, la dejé en la puerta de la casa donde decían que Elías vivía ahora, en un pueblo vecino. Una semana después, llegó la respuesta. El pueblo despertó con gritos aquella mañana. El cuerpo del pastor Elías fue hallado detrás de las ruinas de la iglesia incendiada. Sí, hijo, en el mismo lugar donde todo comenzó a desmoronarse. Estaba tendido entre los escombros, con un frasco pequeño a su lado. Envenenamiento. Él mismo se quitó la vida. No dejó carta. No pidió perdón. No explicó nada. Solo una vida interrumpida y un silencio pesado, clavado en el corazón del pueblo. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio lejano, fuera del pueblo. No hubo ceremonia. No hubo himnos, ni discursos, ni despedidas. Solo un ataúd simple y dos sepultureros cumpliendo con su deber. Ningún familiar apareció. Nadie de la iglesia lo acompañó, como si de pronto todos hubieran decidido borrar su nombre de la memoria colectiva. Pero borrar, hijo, no es lo mismo que olvidar. La semana siguiente, las copias de mi carta comenzaron a circular. Primero en voz baja, luego de mano en mano, entre quienes decidieron no callar más. El pueblo volvió a dividirse. Algunos me llamaron loca. Difamadora. Una mujer empeñada en destruir reputaciones. Otros, en cambio, me buscaron en silencio. Y me contaron sus propias historias. Historias que llevaban años calladas. Historias de toques indebidos, de palabras que cruzaban la línea, de confianza rota. Historias donde él era siempre el centro. Elías había construido un imperio de silencio. Un altar de miedo. Y mucha gente ayudó a mantenerlo en pie. Pero ahora ese altar estaba en ruinas. Y aún así, incluso con todo expuesto, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Escuchar a quienes decían, ya murió, déjenlo en paz. Dios lo juzgará. No hay necesidad de remover lo pasado, como si fuese pecado buscar justicia. Pero justicia, hijo mío, no es venganza. Es darle nombre a lo que nos hirió. Es evitar que se repita. Es poder mirarse al espejo y saber que no se agachó la cabeza frente a la mentira. Durante mucho tiempo me pregunté si había hecho lo correcto. Si debía haberme quedado callada. Pero cada vez que pienso en Marlene, en la hermana Teresa, en el bebé que nunca nació, sé que callar habría sido morirme lentamente. Y mira, con mis más de 70 años, aún cargo esta historia en el pecho. No por rencor, sino porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que contar. Para que otras muchachas, en otras iglesias, en otros pueblos, no tengan que vivir lo mismo.
La fe, hijo, nunca la perdí. Pero aprendí que Dios no habita en paredes de madera ni en púlpitos dorados. Vive en el corazón de uno. Y en el valor de no callar. Esa, hijo mío, fue la historia que me cambió para siempre. Ahora dime tú. ¿Todavía quieres que la abuela te cuente otra historia? Porque créeme, la vida de una vieja guarda más capítulos que una radionovela de domingo. Y si te quedaste hasta el final, te doy las gracias, de corazón. La abuela no cuenta solo para entretener. Cuenta para advertir, para conmover, para dejar una huellita en tu corazón. Y si te gustó escuchar cómo la abuela desentierra recuerdos, regálale un me gusta al vídeo, compártelo con quien necesite oírlo, y suscríbete a mi canal. Eso ayuda un montón a esta viejita a seguir contando estas historias de vida, de alma, de tiempos que ya no volverán. Y no te olvides de activar la campanita, que cada semana hay una historia nueva saliendo del baúl. Algunas para reír, otras para llorar, pero todas con verdad. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima historia de tu abuela.